Las luces del escenario se sentían calientes contra mi piel, la madera pulida del podio brillaba bajo ellas. Mi nombre resonó por el salón, Rowena Mercer, y un educado aplauso surgió del público mientras me adelantaba para recibir mi diploma de maestría en Administración de Empresas. Sonreí para la cámara, sosteniendo la carpeta tal como me indicó el fotógrafo, pero mis ojos se desviaron hacia la derecha. La fila reservada para mi familia estaba a la vista, vacía. No debería haberme sorprendido. Aún así, la imagen me golpeó en lo más profundo, un golpe sordo dentro de mi pecho. Me había aferrado a una débil y tonta esperanza de que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez dejarían de lado cualquier excusa que hubieran inventado y aparecerían por mí. Pero los asientos vacíos decían la verdad, igual que en todos los demás hitos en los que habían estado ausentes. Los recuerdos llenaron el vacío. Mi 16º cumpleaños, cuando Belle consiguió un viaje de fin de semana a Nueva York para un taller de baile único en la vida, mientras que yo recibí un pastel comprado en la tienda dejado en la encimera de la cocina. La graduación de mi instituto, cuando mis padres llegaron tarde porque tuvieron que llevar a Belle a una sesión de fotos. La cena de la beca a la que asistí sola porque es solo una formalidad, y no querían tomarse la noche libre del trabajo. Belle era 3 años menor, su niña de oro. Cada uno de sus caprichos se convertía en un proyecto que toda la familia apoyaba. Mis sueños, por otro lado, se encontraban con recordatorios de que debía ser práctica, autosuficiente y no esperar regalos. Endurécete, Rowena, solía decir mi padre, como si la resiliencia fuera un abrigo que pudieras ponerte a voluntad. El apretón de manos del decano duró lo suficiente para devolverme al presente. Salí del escenario entre los aplausos de extraños, volviendo a mi asiento entre los demás graduados, con el peso de mi diploma en el regazo. A mi alrededor, los compañeros de clase se apoyaban en sus familias que los aclamaban, las cámaras destellaban, se intercambiaban flores. Mantuve las manos cruzadas y el rostro neutro, ensayando ya la respuesta que daría más tarde cuando alguien preguntara, ¿estuvo tu familia aquí? Cuando la ceremonia terminó, salí al aire fresco de la primavera. Mi teléfono comenzó a vibrar. Estaba a mitad de las escaleras fuera de la biblioteca Low Memorial, con el diploma aún bajo el brazo, cuando mi teléfono vibró de nuevo. El número era desconocido. Código de área de Men. Por un momento, casi lo dejé pasar al buzón de voz, pero algo en el momento me hizo deslizar para contestar. Señorita Mercer. La voz era profunda, mesurada. Soy Elliot Brandt, abogado del patrimonio Lewis en Harbour Bay. Llamo en relación con los asuntos de sus abuelos. Se me cortó la respiración. Mis abuelos. Hacía meses que no oía sus nombres, Thomas y Evelyn Lewis, pronunciados en voz alta, no desde el silencioso servicio conmemorativo que había organizado en su mayor parte yo sola. Sí, continuó. Como su única heredera, ha heredado su propiedad de inversiones. Tendremos que reunirnos pronto para repasar los detalles, pero puedo decirle ahora que el valor actual del patrimonio es de aproximadamente $1 millón. Dejé de moverme. A mi alrededor, los graduados reían y posaban para las fotos, pero las palabras $1 millón parecían absorber el sonido del aire. No pensaba tanto en la cifra como en el hecho de que me habían elegido a mí, deliberada e inequívocamente. Las imágenes llegaron sin ser llamadas, mi abuelo con una franela desgastada, enseñándome a arreglar un poste de la valla suelto, las manos de mi abuela espolvoreadas de harina mientras extendíamos la masa de tarta en la vieja encimera de la cocina, los dos leyendo uno al lado del otro en el porche, con el océano justo más allá del jardín de rosas. Desde el instituto hasta sus últimos años, yo había sido la que subía los fines de semana, cortaba el césped, cambiaba las bombillas, clasificaba su correo. Nunca pedían mucho, solo compañía y ayuda con las pequeñas cosas que ya no podían hacer. Mis padres y Belle rara vez venían, excepto para las fotos de acción de gracias o una parada rápida de camino a otro lugar. Señorita Mercer. La voz de Elliot me trajo de vuelta. Si puede estar en Harbour Bay esta semana, comenzaremos a transferirle el control. Sí, dije, con la palabra firme. Iré. Intercambiamos detalles y terminé la llamada, guardando el teléfono de nuevo en mi bolso. El viento de primavera traía un ligero frío, pero no fue el frío lo que me hizo apretar más fuerte mi diploma. Fue la repentina conciencia de que este regalo venía con una sombra. Conocía a mi familia lo suficiente como para entender lo que pasaría una vez que se enteraran.
Y no iba a esperar a que ese día llegara sin estar preparada. 2 días después de la llamada de Elliot Brand, estaba sentada en una oficina con paredes de cristal en el centro de Portland, frente a Damon Clark, un abogado especialista en fideicomisos recomendado por un antiguo compañero de clase. Damon tenía unos 45 años, ojos tranquilos, el tipo de hombre que hablaba con moderación pero no dejaba dudas sobre su significado. Después de escucharme esbozar la historia de mi familia, como tomar prestado en su vocabulario significaba desaparecido para siempre, y ayudar a administrar era solo un paso hacia el apropiarse, se reclinó en su silla. Si quieres hacerlo hermético, dijo, un fideicomiso irrevocable es tu mejor opción. Una vez establecido, nadie, ni siquiera tú, puede volver a poner los activos a tu nombre personal. Estarán fuera del alcance público, y tú serás la única fideicomisaria. Sonaba definitivo y quizás un poco despiadado, pero la finalidad era lo que necesitaba. Pasamos las siguientes 3 semanas en un torbellino de firmas, transferencias y sobresellados. Damon dispuso que una sociedad de responsabilidad limitada, propiedad del fideicomiso, tomara la titularidad de la propiedad de Harbour Bay. Cada cuenta de servicios públicos, cada registro fiscal, cada póliza de seguro se transfirió bajo el nombre de esa entidad. Las cuentas de inversión que mis abuelos dejaron se cerraron, los fondos se movieron a carteras gestionadas por el fideicomiso con acceso de autenticación dual que solo Damon y yo controlábamos. El rastro de papel desapareció de Men. Las copias de los documentos originales fueron a un archivo bajo llave en la oficina de Damon y a una caja de seguridad en Boston, lejos de cualquiera de mi familia. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Cuanta menos gente lo supiera, menos cabos sueltos habría para que mi familia tirara de ellos. Una noche, sentada sola en mi apartamento, me sorprendí preguntándome si esto me convertía en una persona fría, excluirlos de forma tan completa y preventiva, sin una palabra. Era una especie de ruptura que no se podía deshacer. Pero entonces recordé cada vez que me habían visto luchar para cubrir mi propia matrícula, cada hito perdido, cada comentario grosero lanzado por encima del hombro mientras se alejaban, y me di cuenta de que ser fría era exactamente lo que me había mantenido con vida en esa casa durante años. Para cuando Elliot llamó para decir que la transferencia del patrimonio estaba oficialmente completa, el candado ya estaba puesto. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que lo descubrieran. Comenzó sutilmente, casi como si todos se hubieran puesto de acuerdo en el mismo guión. Un mensaje de texto de Bell, vi que estuviste en Harbour Bay el fin de semana pasado. Pensé que podría pasar por allí alguna vez. Deberíamos ponernos al día. Una llamada de mi madre, con su voz excesivamente cálida, preguntando cómo iba el trabajo y si había tenido tiempo de pensar en el futuro de la casa. El primer fin de semana que estuve de vuelta en la propiedad, mi padre apareció en la entrada con una caja de herramientas, afirmando que había notado que la barandilla del porche parecía suelta la última vez que pasó por allí. Se ofreció a arreglarla, sin costo. Le dije que yo me encargaba. Bell fue más persistente. Pasaba con una lata de galletas o un ramo de flores, deambulando por las habitaciones con esa sonrisa brillante, haciendo preguntas que sonaban casuales pero no lo eran. ¿Todavía guardas la escritura en la casa? Solo por curiosidad. Nunca la he visto. Yo cambiaba de tema cada vez. Una noche, durante la cena en su cocina, mi madre dejó un pollo asado en la mesa y se lanzó con un discurso sobre mantener la propiedad familiar en la familia, mirándome como si yo pudiera ofrecerme espontáneamente a dividir la herencia. Bell intervino diciendo cuánto le había gustado siempre el lugar, cómo se veía viviendo allí, quizás incluso renovándolo. Yo sonreí, asentí y no ofrecí nada. Cada visita, cada llamada telefónica era una lenta presión contra los límites de mis fronteras, buscando un punto débil. Pensaban que yo seguía siendo la hija que podía ser desgastada con suficiente insistencia, la hermana que cedería para mantener la paz. Pero me aseguré de responder a cada comentario inquisitivo con un vago y agradable murmullo, dándoles la ilusión de que no había fortificado el terreno que tanto ansiaban reclamar. Su paciencia era tan calculada como la mía. Y sabía que, finalmente, uno de nosotros decidiría que era hora de hacer el siguiente movimiento. El aire de la mañana era lo suficientemente cortante como para picar en mis pulmones mientras barría un puñado de hojas de arce del porche. El océano estaba inquieto ese día, un murmullo bajo el constante graznido de las gaviotas. Acababa de apoyar la escoba contra la barandilla cuando un conocido vehículo utilitario deportivo negro entró en el camino de entrada, crujiendo sobre la grava.
Bell salió primero, con el pelo perfectamente recogido, su expresión brillante con el tipo de confianza que usualmente significaba que pensaba que ya había ganado. Mis padres la siguieron, mi madre agarrando una carpeta delgada, mi padre moviéndose con ese paso lento y deliberado que usaba cuando quería parecer que tenía el control. «Buenos días, Row», gritó Bell, caminando hacia mí. «Solo quería que supieras que esta casa está a mi nombre ahora». Lo dijo de una sola vez, como si no pudiera esperar a soltar la noticia. «Mamá y papá piensan que es mejor que te mudes esta semana. Ya tengo un posible comprador». No me inmuté. «¿De verdad?» Mi padre se adelantó, sacando un fajo de papeles de la carpeta. «El testamento de tus abuelos tenía un error. Técnicamente, la propiedad debería haber sido dejada a ti y a tu hermana. Hemos trabajado con un abogado para corregirlo, y hemos transferido la titularidad a Bell, para que sea más fácil de administrar». Me tendió los papeles, como si esperara que los tomara con gratitud. Eché un vistazo. A primera vista, podrían haber engañado a alguien que no supiera qué buscar, un sello de tinta azul en la esquina, firmas con letra cursiva. Pero el diseño del sello era incorrecto, el número del sello notarial estaba incompleto y las firmas eran temblorosas e inconsistentes. Bell sonrió como una agente inmobiliaria a punto de cerrar un trato. «No te preocupes, yo me encargaré de todo. Podemos traer a una empresa de mudanzas en una semana». Dejé que el momento se alargara, observando la certeza en sus ojos, guardando cada detalle, la fecha impresa en la parte superior, el nombre del supuesto notario, incluso la tenue marca de agua que no coincidía con los registros del condado. «Los he escuchado», dije finalmente, con voz uniforme. Luego di un paso atrás, dejándoles pensar que habían plantado su bandera. Se fueron, con aspecto satisfecho. Me quedé en el porche hasta que el vehículo utilitario deportivo desapareció, sabiendo ya que no tendría que esperar mucho para su siguiente movimiento. 2 días después, el crujido de los neumáticos sobre la grava llegó antes de lo que esperaba. Un camión de mudanzas blanco llegó primero, seguido de cerca por el vehículo utilitario deportivo negro. Desde el asiento del copiloto, Bell saltó con un chándal ajustado, teléfono en mano, con los ojos iluminados por la anticipación. Mis padres la siguieron, mi padre con una sonrisa fija, mi madre ya gesticulando hacia el porche como si dirigiera una obra de teatro. Detrás de mí, Mark Kelly, el funcionario de la propiedad del condado, estaba de pie con un traje azul marino impecablemente planchado, una carpeta de cuero bajo el brazo. Habíamos hablado la noche anterior. Había revisado cada documento del fideicomiso y accedido a reunirse aquí en persona. Ahora esperaba, silencioso y firme, mientras yo cruzaba los brazos sobre el pecho. Los de la mudanza apenas habían llegado al sendero cuando disminuyeron la velocidad, asimilando la escena. Mi padre intentó seguir avanzando, papeles en mano, pero Mark se hizo visible, abriendo su carpeta y sacando un documento sellado con el sello del condado. «Señor y señora Mercer, señorita Bell Mercer», dijo, con una voz lo suficientemente clara como para llegar hasta el camión. «Estoy aquí en nombre de la Oficina de Registros de Propiedad del Condado. Desde el pasado abril, esta propiedad fue transferida a un fideicomiso irrevocable bajo la administración fiduciaria exclusiva de la señorita Rowena Mercer. Cualquier transferencia de propiedad intentada después de esa fecha es legalmente nula y puede constituir fraude». Bell parpadeó rápidamente. «¿Fraude? Corregimos un error en el testamento». Mark ni siquiera la miró. «Nuestros registros muestran que la documentación que presentaron utilizó un notario sin licencia y fue procesada a través de un servicio fuera del estado señalado por registros fraudulentos. Esta es su advertencia oficial. Cualquier intento adicional de reclamar esta propiedad sin autorización será remitido para una investigación penal». Los de la mudanza intercambiaron miradas y luego comenzaron a retroceder hacia su camión. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. Mi padre dobló los papeles lentamente, como si ganara tiempo, antes de girar bruscamente hacia el vehículo utilitario deportivo. Bell se quedó un momento más, su expresión endureciéndose. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja. No respondí. No era necesario. Cuando los motores se desvanecieron por el camino, Mark me entregó mi copia del aviso, con la mirada fija. «No olvidarán esto». Yo tampoco lo haría. Y sabía que la calma que siguió no duraría.
3 mañanas después de la confrontación en el porche, encontré un sobre grueso atascado en el buzón de mi apartamento. El remitente pertenecía a un bufete de abogados de Portland del que nunca había oído hablar, pero el nombre en la línea de abajo me resultó instantáneamente familiar: Sylvia Mercer. Dentro había una carta de 4 páginas impresa en papel crema grueso. El lenguaje era pulido, pero las demandas eran todo menos sutiles: $150.000 en efectivo como compensación emocional, propiedad conjunta de la propiedad de Harbour Bay con Bell, y un estipendio mensual hasta nuevo aviso para asegurar el bienestar a largo plazo de la familia. La carta me acusaba de causar daño irreparable a los lazos maternos y fraternales al mantener el patrimonio enteramente a mi nombre. La leí 2 veces, luego la dejé a un lado y cogí mi teléfono. Si querían llevar esto al terreno legal, me encontraría con ellos allí. Selena Bass aceptó verme esa tarde. Su oficina estaba en el piso 15 de un edificio del centro, las paredes forradas con victorias enmarcadas de casos de fideicomisos y sucesiones. Escuchó sin interrumpir mientras yo exponía la carta, los documentos falsificados y el intento de toma de posesión de la casa. Su respuesta fue inmediata. Enviamos una carta de cese y desistimiento. Directa, documentada y final. No tienen ningún derecho, no con ese fideicomiso en vigor. Y encontramos pruebas de quién presentó esos papeles falsificados. En 48 horas, la carta estaba en camino al abogado de mi madre y a la dirección de su casa. Citaba las protecciones legales del fideicomiso, advertía contra más acoso y dejaba claro que cualquier intento futuro desencadenaría acciones civiles y potencialmente penales. El investigador de Selena no tardó mucho en encontrar el rastro. La transferencia falsificada había sido presentada a través de un servicio de registro de propiedades señalado en múltiples estados por actividad fraudulenta. El nombre adjunto a la presentación: Bell Mercer. El número del sello notarial no existía en el registro estatal. Verlo en blanco y negro me dejó con una ira fría y constante. La advertencia del funcionario del condado en el porche había sido generosa. Podrían haberse marchado. En lugar de eso, redoblaron la apuesta. Salí de la oficina de Selena con el informe en mi bolso, preguntándome si tal vez esto sería suficiente para detenerlos. Pero en el fondo, conocía a mi familia demasiado bien como para creer que todo había terminado. La primera señal vino de un lugar inesperado. Un mensaje de texto de mi prima: Maris, tienes que oír esto. Me envió un archivo de audio, y la voz de mi madre llenó mi cocina, baja y deliberada. No quiero hablar mal de ella, dijo Sylvia, pero Rowena se aprovechó de papá cuando estaba débil. Todo el mundo sabe que no pensaba con claridad cuando firmó esos papeles. Maris no se detuvo ahí. Siguieron capturas de pantalla de un chat grupal. Mi madre estaba contando la misma historia a un círculo de parientes, con Bell interviniendo sobre la justicia familiar y los motivos ocultos. Algunos primos incluso se sumaron, especulando sobre si yo había falsificado firmas, retorciendo la verdad hasta convertirla en algo irreconocible. Se lo envié todo a Selena. No dudó. Están tratando de convertir esto en una guerra de reputación. Si dejas que esto se asiente, cada movimiento que hagas será visto a través de esa lente. Contraatacamos con hechos, públicamente. Durante 2 días, elaboramos una declaración de hechos de 12 páginas, con cada fecha y documento alineado, la creación del fideicomiso, la transferencia de la propiedad, el rastro del registro fraudulento con el nombre de Bell en él, y los registros del condado que desmentían cada acusación. La envié a todos los parientes de ese chat grupal y a cualquiera a quien mi madre hubiera intentado persuadir. El asunto era simple, la verdad completa. Las disculpas comenzaron a llegar en cuestión de horas. Algunas fueron breves, solo unas pocas palabras reconociendo que se habían equivocado. Otras vinieron con largas explicaciones sobre lo convincente que había sonado mi madre. No todos cambiaron de opinión. Unos pocos se reafirmaron, acusándome de ventilar los asuntos familiares. Pero el impulso había cambiado. Las mentiras ya no quedaban sin respuesta. Al final de la semana, el silencio del bando de mi madre se sentía más pesado que cualquier respuesta. Sabía que se estaban reagrupando. La noticia del nuevo trabajo de Bell llegó de un conocido en común que pensaba que era genial que a ambas nos fuera bien. Una búsqueda rápida lo confirmó: se había unido a una empresa de bienes raíces de lujo conocida por presumir de ética y confianza del cliente. No perdí tiempo.
Selena y yo compilamos los documentos de la transferencia falsificada, la verificación del sello notarial inválido y la advertencia de fraude del condado en un único archivo indexado. Lo envié al departamento de ética de la empresa con una breve nota: esto concierne a su empleada, Bel Mercer, y su implicación en un intento de fraude inmobiliario. 3 días después, la empresa la despidió. El caso fue remitido a la Junta Estatal de Licencias, que abrió una revisión formal. Fue entonces cuando llegó el contraataque. Bell contrató a un abogado con reputación de estrategias de relaciones públicas agresivas. Enmarcó mis acciones como una interferencia maliciosa en la carrera de una joven profesional, proporcionando citas comprensivas a un blog de negocios local. Selena estaba preparada. Enviamos a la Junta de Licencias copias certificadas de cada documento sellado por el tribunal, incluyendo la carta de cese y desistimiento, el informe de investigación que vinculaba el registro fraudulento a Bell, y la declaración del condado de la confrontación en el porche. La Junta acusó recibo, confirmando que la evidencia permanecería en el expediente del caso. El ruido de las relaciones públicas se desvaneció una vez que los hechos estuvieron sobre la mesa. Casi podía oír el silencio de su lado, tenso, calculado, esperando el siguiente ángulo. Sabía que llegaría, y sabía que no podía permitirme mirar hacia otro lado cuando lo hiciera. 2 meses después, llegó un sobre blanco liso, con el remitente de un bufete de abogados de Salem. Dentro, la carta era breve. Todas las reclamaciones en mi contra retiradas. No se realizará más contacto excepto donde sea legalmente necesario. La leí una vez, luego la doblé cuidadosamente y la puse en mi archivo. Sin triunfo, sin regodeo, solo la tranquila certeza de que un capítulo se había cerrado. Ese fin de semana, conduje hasta Harbour Bay. El camino de grava se curvaba hacia la casa, las hojas de arce resplandeciendo con los colores del otoño, el mar extendiéndose plateado más allá. Dentro, el aire tenía el leve aroma de la madera envejecida y del difusor de lavanda que había dejado hace meses. Caminé lentamente por cada habitación, mi mano rozando las paredes de ladrillo rojo, las fotografías, el sillón gastado junto a la ventana. En la quietud, la voz de mi abuelo parecía resonar: protege lo que vale la pena conservar. Ahora entendía que se refería a más que la propiedad. Era mi derecho a elegir quién podía alcanzarme, mi capacidad de mantener mi dignidad intacta, mi paz ininterrumpida. En el porche, miré al horizonte hasta que la luz comenzó a desvanecerse, sabiendo que yo decidiría qué puertas permanecerían cerradas de ahora en adelante.